Buenas tardes, tengan todos ustedes, colegas. Agradezco la invitación del doctor Jorge Solari y a través de su persona al comité del Colegio Médico organizador de este evento. Y la verdad, bueno, ya me han presentado. Cuando a mí me dieron este tema, gestión del capital humano en los servicios de salud para el adulto mayor, yo dije, bueno, menudo problema en el que me he metido, ¿no? Gestión del capital humano. ¿Y por qué? Porque para mí, y yo creo que todos comparten también esta visión, este es un tema pendiente en el sector salud, es un tema pendiente. Y que no solamente abarca lo que es el sector salud, sino que yo creo que es, digamos, también abarca la opinión técnica de los otros actores, ¿no? Empezando por la parte operativa, ¿no? Los médicos de atención primaria, los especialistas, en este caso de geriatría, cuando hablamos del adulto mayor, las sociedades profesionales, ¿no? El colegio médico, en este caso, y obviamente las instituciones que nos representan en el país en el sector salud, ¿no? El Ministerio de Salud, ESalud, que es la casa donde yo vengo. Entonces, aquí les voy a compartir la experiencia que tengo en este campo, que de repente nos pueden ayudar a tener algunas respuestas acerca del tema, o de repente muchas interrogantes, más que respuestas, ¿no? Pero de algo tenemos que empezar. Yo creo que en este sentido, en este plano, empieza por la construcción y el aporte de todos, ¿no? A ver, vamos a ver. El año 2024 tuve la oportunidad de hacer esta investigación, ¿no? De la mano con la Dirección de Investigación de Salud, titulado El desarrollo de nueva metodología para determinar la brecha de profesionales médicos según el perfil epidemiológico de la demanda en consulta externa. Caso aplicado a la red prestacional Revalidate, ¿no? Esta investigación se encuentra ya publicada también en Acta Médica del Perú, ¿no? En diciembre de 2025, donde pueden hacer las consultas acerca del diseño o algunas otras cosas de su interés. Entonces aquí vemos, ¿no? Cuando hablamos brecha, perfil epidemiológico, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que es importante hacer alguna precisión, de repente ustedes también ya saben, pero precisar exactamente qué es lo que pasa cuando hablamos de oferta, de demanda, ¿no? Para ver el tema de gestión del capital humano, no es tan fácil como decir, bueno, he estado escuchando vía Zoom las ponencias anteriores, técnicamente hablando excelentes, ¿no? Ya algunos seguramente de ustedes también son geriatras, ¿no? Ya conocemos cuáles son las herramientas, hay muchas herramientas para determinar la situación del adulto mayor en cuestión de funcionalidad, ¿no? Yo escuchaba al doctor Parodi, me parece que decía, el punto de quiebre en la atención del adulto mayor es la funcionalidad. Dije, efectivamente, ¿no? Entonces, porque el adulto mayor lo tenemos que manejar todos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento va a llegar el geriatra, ¿no? A la vida del adulto mayor, ¿no? Es un tema que tendríamos que ver, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? O sea, si hemos establecido un modelo, una organización, sea desde del sector salud o sea desde salud, ¿no? ¿De qué depende saber cuántos geriatras vamos a contratar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el punto de quiebre para eso? Entonces, ¿cuántos geriatras vamos a contratar? Entonces, la oferta de servicio de salud tiene que ver con la organización, ¿no? De esta oferta, que un proceso que los gestores llevan a cabo para producir, en este caso, actividades asistenciales, teniendo en cuenta que todos los recursos humanos, infraestructura, logística, equipamiento, insumos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para que organizados adecuadamente podamos solucionar la demanda de atención en salud, ¿no es cierto? En este caso nos vamos a referir a los recursos humanos. Esa es la oferta. ¿Pero qué es la demanda, ¿no? La demanda presenta dos elementos que se dan simultáneamente. La demanda cuantitativa, referida al número de personas que en un determinado momento, ¿no?, tienen necesidades de salud y requieren de la prestación en el servicio sanitario que existe. Y la demanda cualitativa, ¿no?, referida a las necesidades de salud que motivaron
que el paciente se acerque al establecimiento. O sea, ¿qué diagnóstico tiene? ¿Qué daño tiene? ¿Y cuál es la severidad de este caso? O sea, es una demanda cuantitativa, ¿cuántos fueron al servicio? Y una demanda cualitativa que se da paralelamente, ¿por qué fue? ¿Qué tenía? ¿No? ¿Qué diagnóstico tenía? ¿Y cuál era la severidad de su situación? Esta es la red prestacional Revaliati, de donde yo vengo. Nosotros tenemos cerca de 2 millones de asegurados adscritos. Somos la red más grande en la seguridad social, que atendemos el 16% de la población asegurada a nivel nacional, ¿no? Y estos asegurados están adscritos a 14 IPRES, 10 del primer nivel y 4 hospitales. Ahí están, ¿no? Entonces, repartido de esa forma, los que están resaltados de rojo son los que tienen mayor cantidad de asegurados a cargo de esta red. Entonces, ¿por qué les paso esto? Porque hemos hablado de demanda cuantitativa. Entonces, si hablamos de demanda cuantitativa, ahí está. Estos asegurados son los que van a demandar la atención en sus establecimientos de salud. Y si hablamos de demanda cualitativa, decimos, ¿por qué fue? ¿Cuál fue el perfil de demanda de atención en las áreas de consulta externa de los establecimientos con población adscrita? Entonces, como el trabajo fue el 2024 prepublicado, ¿no? Esta es una demanda del año 2023, ¿no? que engloba, digamos, un consolidado de lo que es el perfil de demanda de atención en los establecimientos de salud de la red prestacional Revaliati. Entonces, ustedes, como ven, que dice hipertensión esencial primaria, examen médico general, dorsalgia, etcétera, etcétera. Son patologías que de repente no requieren atención especializada. Entonces hay que ir viendo qué tipo de perfil médico debe atender cada una de estas patologías y en qué momento va a ser el quiebre de atención con el especialista. Así como nos habló el doctor Parodi. Para la atención del geriatra, el quiebre es la funcionalidad. El déficit, ¿no? Las pruebas que ustedes apliquen, la fragilidad, ¿no? Con déficit, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el punto de quiebre? Entonces, si nosotros vemos este perfil de demanda, diremos, pero es un perfil de demanda sencillo, una faringitis, una atención médica general, una dorsalgia, un dolor abdominal todavía no especificado, etcétera, etcétera. Una hipertensión esencial leve, que los médicos generales manejan y manejan muy bien cuando son muy bien capacitados también en sus consultas, sin mayor complicación, ¿no? Entonces, si hablamos de demanda cualitativa, de aquí sale. Entonces, de acuerdo a bibliografía, ¿no? Y si uno ve el perfil epidemiológico de la demanda del país como país, al que no escapa la seguridad social, podemos decir que el primer nivel de atención debe sostener el 80% de esta demanda. O sea que el 80% de la demanda de atención en las instituciones de salud son de menor complejidad, como le llamamos así, ¿no? Entonces, y el 15% son de mediana complejidad, o sea, hospitalaria. Entonces, si nosotros sumamos 80 más 15, ahí van 95. Y si hablamos de una red, por ejemplo, como la red Revaliati, en donde los adscritos están hasta el segundo nivel de atención, la cabeza de red, que en este caso es el Hospital Revaliati, es un hospital de referencia nacional sin adscritos. Entonces, si yo resuelvo el 95% de la demanda en mi primer y segundo nivel, aquí deberían estar llegando solo el 5% de pacientes con patologías muy complejas, que ameritan un abordaje incluso de no solamente un especialista, sino varios, etcétera, etcétera, ¿no? Con también abordaje multidisciplinario del resto de personal. Entonces, eso dice la teoría, ¿no es cierto? Entonces, te dice que es así, y si uno revisa el perfil epidemiológico, vuelvo a decir, no es que yo me esté inventando, sino en el MINSA, en salud, uno ve la patología de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? En el caso de la red Revaliati, que le estoy poniendo el ejemplo, es el segundo nivel quien recibe mayor flujo de referencia o de demanda frente al primer nivel. ¿Y por qué? Esta es una demanda inducida hacia el nivel hospitalario, ya que el 61% de médicos están laborando en el segundo nivel de atención. Y solo el 39% se encuentra laborando en el primer nivel de atención. Si yo les puse aquí está,
segundo nivel y primer nivel. Entonces, si ustedes ven, el 75% de esta casi 2 millones de personas están adscritos al primer nivel y solamente el 25% al segundo nivel. Ustedes como gestores, ¿qué dirían? ¿Qué esperarían? ¿Qué hubieran planificado? ¿Dónde deberían estar los recursos, digo yo? Si el 75% de las personas están en el primer nivel, creo yo que deberían estar, ¿no? Entonces digo, ya, perfecto. Entonces aquí yo programo, planifico, ¿no? Que mi primer nivel, ¿no? Que es la puerta de entrada, va a tener mayor recurso, digo yo, ¿no? Aunque en un sistema de salud más organizado, ¿no? Todos los asegurados o todos los pacientes, ¿no? Están en una primera puerta de entrada de un primer nivel. En España, por ejemplo, los hospitales no tienen población adscrita, pero en el Perú es diferente. En fin, pero nosotros vemos así, y la lógica nos lleva a pensar que nuestros recursos están distribuidos así, si no, ¿qué haríamos? Sin embargo, yo les digo, ¿no? Aquí estamos diciendo que no, que el 61% de los médicos están laborando en el segundo nivel y el 39% labora en el primer nivel. Entonces, yo digo, ¿por qué el gestor paradójicamente se pregunta, ¿por qué la gente va a la emergencia? Porque no encuentran citas. O sea, si el vecino le dice, ay, me duele la garganta, me siento mal, me ha dado fiebre, voy a pedir una cita a mi seguro social. Entonces el vecino le dice, ándate a la emergencia, porque citas no hay. ¿No? Es una cosa que siempre le escuchamos, de repente en algún momento hasta le hemos dicho, ándate a la emergencia porque citas en consulta no hay. Entonces, el modelo está así. Entonces, no hay que ser tan genios para decir por qué está ingresando la gente al nivel hospitalario o por qué de frente se va a la emergencia. Porque mi puerta de acceso no es tal, ¿no? Porque la distribución de la pirámide de recursos humanos está así. No solamente ya es con el Hospital Revalete, sino a nivel de red también hay una distribución que no se ajusta ni a la cantidad de adscritos que tiene, ni al perfil de demanda, como lo vamos a ver, ¿no? Y por eso que si es que vemos, si encima de todo esto de la distribución, vemos el perfil de médicos, ¿no? Que están para esta atención, vemos que solamente el 23%, ¿no? Son médicos generales o de familia, que son la puerta de entrada al nivel. Y el 77% son especialistas. Entonces ustedes dirán, ¿pero qué de malo tiene que yo ponga especialista, doctor, en el primer nivel? Discúlpenme, los médicos especialistas están llamados cuando la atención de la puerta de entrada, después de un diagnóstico preliminar, un manejo médico, clínico, te doy el chance de esto, de aquello, de la dieta, lo que fuera, te medico, te hago algunos exámenes generales de laboratorio, ecografía, etcétera, etcétera, y te manejo. En algún momento habrá un punto de quiebre, yo te digo, te paso al especialista. Pero ¿qué hago? Plantando como bombas de tiempo especialistas, cuando los especialistas son sinónimos de procedimientos médicos, porque así está formado el especialista, no es porque el especialista tenga la culpa, ¿no? Entonces, si yo mando a un paciente que me dice, me duele el estómago, doctora, y es la primera consulta, ya, interconsulta al especialista. El especialista va a decir endoscopía, alta, baja, de acuerdo a la historia, ¿no? Y en ese centro no hay endoscopio, porque es un primer nivel. No hay endoscopio. Entonces, ¿dónde está el endoscopio? Ya, el endoscopio, por ejemplo, está en el Hospital Angamos, ya. A ver, cita, pues. O el aparato está, o sea, estoy haciendo una dilatación de la atención de este paciente sin haberle dado ningún chance, ¿no?, de resolución de su problema, y en este interín de espera, capaz que de verdad se enferma. Le da una UL de tanta espera, que van 6 meses y que el doctor lo refirió o le interconsultó al especialista y el especialista le dijo, vamos a hacer una endoscopía, y van 6 meses y no le hace la endoscopía, ya algo le está dando. De repente no tenía nada, pero ya algo le está dando de tanta espera. Entonces, ese es el vicio del sistema cuando está la pirámide invertida. ¿Me entiende? O sea, porque ponemos, así como bombas de tiempo, especialistas en un primer nivel, cuando ni siquiera este especialista lo acompaña el equipamiento, la infraestructura, los exámenes que él necesita para resolver, porque sí lo han formado además, porque es su razón de ser. Se supone que si llegó al especialista, ya es porque el evento, digamos, el daño, así lo demanda. Estoy pensando ya en una mediana complejidad, pero esto no es lo que pasa. Pasa que llega el especialista porque la pirámide está invertida.
porque he hecho una distribución inadecuada de mis recursos. Y miren, esto es exacto lo que ocurre. Aquí está un cuadro de diciembre de 2023, un corte real de los médicos que tenemos en la red prestacional Rebagliati, en el primer y segundo nivel. Acá no cuenta el Hospital Rebagliati, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Tenemos un total de médicos de 871, 535 están en el segundo nivel y 336 en el primer nivel. Y si vemos la puerta de entrada del primer contacto, ¿no? Solamente 23% es tu primer contacto, es tu acceso. Entonces, puedes llegar al especialista porque también vemos que hay especialistas en el primer nivel de atención, mira, hasta 188, pero si tendrán el equipamiento, si habrá sido su condición del paciente, ¿no? Digamos, la verdadera razón para que esté en el especialista, no necesariamente es así. Entonces, de pronto, si el modelo está así, aquí me surgen varias preguntas de investigación, ¿no? Relacionada a la oferta, ¿qué vacíos hay en la oferta de salud en eSalud? ¿Qué aspectos en la brecha de recursos médicos no se han profundizado en ninguna investigación? ¿Qué parámetros se utilizan para la distribución de los recursos médicos en la institución? Y desde el punto de vista de la demanda, ¿qué necesidades de salud motivaron la demanda en los establecimientos de salud, ¿no? ¿Qué tan complejos fueron los problemas de salud por lo que se demandaron esta atención? Entonces aquí me surge la investigación. Entonces los llamados de verdad a mirar este tema de la gestión de recursos humanos, del capital humano, es de ustedes, desde los observadores, de los que ven qué cosa está pasando y por qué, los que no se explican, pero ¿por qué me llegó este paciente acá si no meritaba? ¿No? ¿Y ahora qué hago? Le pido una resonancia. Cuando llega un traumatólogo que está en el primer nivel, le pido una tomografía. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud respecto a la cantidad de médicos que debe haber en un sistema de salud para que éste sea ordenado, organizado y responda a la necesidad de salud de la población? Sé que debe haber un mínimo de 23 médicos por cada 10.000 habitantes, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Y debería tener esta distribución, ¿no? Para atender las necesidades de acuerdo al perfil de la demanda. ¿Y qué cosa hay en nuestro sistema de salud? Este es un reporte al corte del 2019, donde tanto el Ministerio de Salud como el eSalud, en el mismo año, presentaron sus informes respecto a la brecha de recursos humanos que tenían, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud dijo, me faltan tengo 13.6 médicos por cada 10.000 habitantes, ¿no? Que acá en el Perú habían 13.6 médicos por cada 10.000 habitantes. Y de hecho que la OMS dice que son 25 por cada 10.000. Entonces, diríamos que tenemos 9 médicos menos que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Pero de esos que dice que le faltan, no, dice que le faltan 11.401 médicos especialistas. Aquí no te habla de, me faltan médicos de familia para mi atención primaria, no. Me faltan 11.000 médicos especialistas, de los cuales las especialidades más requeridas, ginecólogos, pediatras, internistas, cirujanos y anestesiólogos, ¿no? ¿Y qué te dice eSalud? eSalud dice que tiene una brecha de 5.000 profesionales médicos, de los cuales igual el 90% fueron médicos especialistas. Entonces, el sistema de salud peruano persiste en una asimetría en el perfil y en la distribución de los profesionales médicos que se contratan, ¿ya? Centrando sus recursos en los hospitales de segundo y tercer nivel de atención, lo que genera una demanda inducida por la pirámide invertida que existe en la distribución de los recursos médicos. ¿Ya? Entonces, ¿pero por qué pasa eso, no? Si desde el discurso de Alma Ata, 1978, si los planes en el Ministerio de Salud, si eSalud, si todo en el papel está tan bonito, ¿por qué sigue pasando eso? Decimos nosotros, ¿no? La implementación de la atención primaria de salud, junto a sus atributos, sigue siendo una piedra angular en la política de salud pública del Perú, que proyecta a la atención primaria como una prioridad en la política multisectorial de salud al 2030. Eso dice MINSA. Y por otro lado, ¿no? Claro, la implementación efectiva de la APS ha sido comprobada, es más costo efectiva, debe haber un enfoque integral y todas esas cosas que hemos hablado también cuando hablamos del adulto mayor.
abordaje multidisciplinario, enfoque integral, etcétera, etcétera. Hemos hablado desde el día de ayer en las diferentes ponencias, ¿no? ¿Y qué dice eSalud? eSalud, ¿no? En su plan estratégico hasta el 2030, dice lo mismo. Sobre el modelo de atención primaria de salud. eSalud es uno de los principales pilares del sistema que brinda atención a más de 12 millones de asegurados. En este contexto, el primer nivel de atención es el eje central para garantizar el acceso equitativo a servicios de salud, prevenir enfermedades y disminuir la demanda en los niveles más complejos. Sin embargo, eSalud enfrenta dificultades que afectan la eficiencia del primer nivel, especialmente debido a la desigualdad en la distribución de sus recursos. Actualmente, eSalud se caracteriza por un alto nivel de atención en las CIPRES de primer nivel, que conlleva a la distribución del 43% de los recursos y el 49% del presupuesto actual en ese nivel, generando sobrecarga en los hospitales y utilización ineficiente de los recursos. Este es nuestro sistema, ¿no? En el papel ellos dicen atención primaria, puerta de entrada, atención integral, abordaje integral, primer nivel, etcétera, etcétera. Y se han planteado una política pública en esa ruta hasta el 2030. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el problema? Si el discurso está así de bonito, ¿por qué no lo podemos aterrizar? ¿Dónde está el problema? Y el problema está acá, en la metodología tradicional del cálculo de brecha de recursos humanos. Las normas actuales para calcular la brecha de recursos humanos, tanto en el Ministerio de Salud como en eSalud, no son las adecuadas. Y el mismo Ministerio de Salud, ¿no?, en la norma literalmente dice eso que está en negrita. Después de la metodología, que aplica la metodología, dice desvinculación entre el proceso técnico de cálculo de necesidades de recursos humanos con las políticas nacionales, las necesidades de la población y los resultados sanitarios priorizados. ¿Ya? ¿Y qué pasa con eSalud? eSalud, su norma data del 2010, que hasta la fecha no ha actualizado, ¿no? ¿Y qué se extrae de esta norma? Los centros asistenciales formulan su requerimiento bajo el escenario de la demanda de tipo cuantitativa. O sea, ¿cuántas atenciones ha habido en el servicio? O sea que si en el Policlínico Lurín yo he tenido un cardiólogo, me va a salir una demanda de cardiólogo, en donde no hay ningún procedimiento médico que requiera la especialidad. Y así. Entonces, es ese tipo de análisis. Entonces, esta es la metodología tradicional, ¿no? Este es un gráfico un poco que resume los formatos que nosotros utilizamos al hacer cálculo de brechas, ¿no? Producción del servicio por IPRES en el año anterior, cálculo de horas requeridas. Por otro lado, recurso humano disponible de todas las modalidades contractuales, cálculo de horas disponibles y hago una resta. Horas disponibles menos horas requeridas, ¿no? Y luego cálculo. Ahí no he visto perfil epidemiológico, ahí no he visto si yo lo mandé al geriatra o al gastroenterólogo, era o no era necesario. No he visto nada. He calculado numéricamente cuántos me faltan. O sea que si yo tengo un médico neurólogo en el Policlínico Próceres, me faltará pues otro neurólogo por la demanda, porque la he inducido. Porque tú donde, ay, no, me voy. Porque hace rato me está doliendo la cabeza y no sé por qué, ¿no? Podría decir el paciente. Entonces no es culpa del paciente, ni es culpa del especialista tampoco. Entonces, si el problema es la metodología de cálculo de la brecha del personal de salud, ¿qué es lo que era necesario hacer? Hay una necesidad de vincular el perfil epidemiológico de la demanda de consulta externa, en este caso en los establecimientos con población adscrita del primer y segundo nivel del Seguro Social, determinando a qué perfil médico corresponde la atención de cada uno de los daños registrados, por sí, de acuerdo al grupo de edad, ¿no? Entonces, vinculo el perfil al cálculo de la brecha de la demanda cuantitativa, porque tengo que contar finalmente, ¿no? Pero voy a vincular el perfil. Entonces, el objetivo de esta investigación fue desarrollar una nueva metodología para determinar la brecha de profesionales médicos según el perfil epidemiológico de la demanda en consulta externa de los establecimientos con población adscrita de la red prestacional Revalidati. Y aquí está. Esto es lo que grafica esa vinculación. Lo que está de verde es la metodología propuesta que estamos, digamos, después de la investigación agregando, ¿no?, bajo un algoritmo para que se cuantifique cuánto es lo que voy a necesitar.
Pero mis horas requeridas va a venir de la identificación del perfil epidemiológico de la demanda del año anterior, puede ser, la determinación de acuerdo al perfil, qué área debe atender esa demanda, ¿no? Y luego cuantificar cuántas horas requiero, etcétera, etcétera. Así me va a salir el cálculo. Y entonces, identificación del perfil. ¿Cómo lo hicimos? Extrajimos la data de un año de atenciones en consulta externa de todos los establecimientos del primer y segundo nivel de atención de la red Valiati, ¿no? Analizamos el registro CIE-10 a 4 dígitos, que es más específico, ¿no? Y vimos, dividimos por grupos de edad, ¿no? El análisis y vimos que era factible y estadísticamente significativa la muestra de análisis que íbamos a obtener. Entonces nos salía que teníamos que revisar 2.274 diagnósticos, ¿no? Para ver cómo iba a ser el resultado. Entonces, ahí está los grupos etarios, de un mes a menor de 5 años, de 5 a menor de 18, 18 a menor de 30, y mira, ahí está subrayado de 60 años a más también, ¿no? Entonces, el grupo E, digamos que era el grupo geriátrico, vamos a ponerle, ¿no? Y acá está, ¿no? Entonces, este 2.274, mi muestra inicial, y dividimos por cada grupo de edad. Ahí está, grupo A es de un mes a menor de 5 años, y así sucesivamente. Entonces, aquí vemos grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo E. Esas eran la cantidad de historias y diagnósticos que teníamos que evaluar. Hicimos un proceso de validación de esa data y fueron retirados 44 diagnósticos, ¿no? Por diversas razones, ¿no? En cada uno de estos grupos, ahí está lo prorrateado, y finalmente nos quedó una muestra de análisis de 2.230 diagnósticos para evaluar, ¿no? Ahí ustedes ven el grupo etario E, que era de 60 años a más, 535 casos, ¿no? Diagnósticos. ¿Qué hicimos? Invitamos a especialistas de acuerdo al grupo de edad, ¿no? En todos los grupos participaron médicos de familia, ¿no? Pero, por ejemplo, en el grupo de edad de 60 años a más, fueron invitados dos médicos geriatras, ¿no? En el de adulto medio, médicos internistas, y en la parte infantil, pediatras, y así, ¿no? Médico de familia y pediatras acompañaron cada uno de esta evaluación. Entonces, identificamos la población, entonces, luego teníamos que determinar el servicio propuesto. Los especialistas fueron capacitados en un instrumento informático, una encuesta REDCAT, que fue, digamos, insertada en cada celular de cada especialista que iba a hacer la evaluación, y ellos veían así un poco cada diagnóstico, ¿no? Veían que, de acuerdo al diagnóstico, ellos podían marcar si este evento lo podía manejar un médico general, un médico familiar o familiar, o un especialista. Y si marcaban especialista, marcaban también en qué momento debería ser derivado al especialista. Y tenían así, ¿no? Por ejemplo, acá lo deriva el especialista, en endocrinología en este caso, y a partir de cuándo y en qué momento, ¿no? Entonces, empezamos a construir todo lo que ellos votaron al respecto de esto, ¿no? Para no tener un sesgo del investigador, nosotros, el caso de empate fue planteado también estadísticamente, matemáticamente, por los ingenieros de informática de ahí del Instituto de Investigación de Salud, para no intervenir en los resultados finales. O sea, nosotros no intervenimos ni siquiera en los casos de empate. ¿Cómo lo vimos? Había votación que se inclinaron porque los médicos de atención primaria, así les pusimos a los médicos generales y familiares, eran los que debían hacerse, digamos, cargo del diagnóstico, ¿no? Y otros que dijeron médicos especialistas. En los casos de empate, que favorecían a médicos generales o que favorecían a médicos familiares, nosotros quisimos analizar los dos panoramas, porque de pronto, si necesitábamos en el sistema contratar bastantes médicos de familia que no hay en el mercado, podríamos trabajar también con médicos generales capacitados, ¿no? Desde el punto de vista de gestión, ves la viabilidad de hacer un contrato de este tipo o del otro. En el caso de los especialistas, ¿no? Si había un empate también, nosotros lo dividimos de acuerdo al grupo de edad de que se trataba la patología. Si en caso de un niño le sumamos a pediatría, un adulto medio a medicina interna y un adulto mayor a geriatría. Y estos fueron los resultados,
¿no? Entonces nosotros vemos que cuando se trata solamente de producción, como actualmente dice la norma, tanto del Ministerio como de Salud, cantidad de atenciones el año anterior, cantidad, y así sacan suma y resta, por productividad, nosotros tenemos que los médicos de atención primaria solo representarían el 36.5% y los especialistas 63.5%. Y cuando aplicamos esta nueva metodología y analizamos el perfil epidemiológico, vemos un ascenso, un incremento bastante importante de los médicos de atención primaria de 36.5 a 78.9. Y bajan los especialistas de 63.5 a 21.1. Y acá tenemos, ¿no?, el escenario cuando el tema es por medicina general o por medicina familiar, ¿no?, en la primera parte de lo que es atención primaria. Pero desde el punto de vista general, si hablamos por especialidades, digamos, las que menos se requerirían de acuerdo al perfil epidemiológico son especialidades clínicas, varias de ellas. Después vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no? Especialidades quirúrgicas, sea productividad o sea perfil epidemiológico, hay una variación ligera. Y lo que sí se suma, ¿no?, bastante, de manera significativa, son los médicos de atención primaria. Entonces, tenemos aquí, en el caso de los dos escenarios de empate, cuando fue por medicina general o medicina familiar, ¿no?, que en ambos aspectos el tema de la medicina familiar, digamos, se favorecía en una contratación de mayor médico familiar para mejorar el acceso en la puerta de entrada. Y aquí tienen, mire, desde el punto de vista por especialidad, cómo se afectó este análisis a cada uno de los especialistas. Y aquí vemos que en el caso de geriatría se elevaba de 6 geriatras a 14 geriatras. Por lo menos se acercaba, ¿no?, a una realidad mayor que la que actualmente tenemos, porque ahorita vamos a hacer un ejemplo de eso, ¿no? Entonces, los que más se aumentaban los geriatras, se aumentaban los psiquiatras, que ahora también es un problema de salud mental y tenemos nosotros 3 psiquiatras en la red más grande de salud de la institución. No tenemos 3 psiquiatras, es todo lo que tenemos, ¿no? Uno en el Hospital Angamos, uno en Alcántara, uno en primer nivel, no hay más, imagínense, ¿no? Entonces, y así. Entonces, ¿hay especialistas, necesidad urgente que tenemos que resolver? Sí, hay necesidad urgente. Y una de esas necesidades es geriatría, de todas maneras, ¿no? Y así, entonces ahí veíamos que las especialidades, las cuales no deberían ser, si es que hablamos de los recursos escasos, todavía necesariamente priorizadas, y más otras que sí. Y entonces, esta es la propuesta de aplicabilidad del instrumento algorítmico. O sea, realmente todo este análisis fue, digamos, baseado en algoritmos informáticos, estadísticos y matemáticos, que son susceptibles de ser replicados a nivel nacional en eSalud, ¿no? Ya que incluso la muestra que sacamos es de la red más grande de salud a nivel nacional y es bastante significativa, ¿no? Entonces, este resultado de la investigación hecha el 2024 pasaba por una, digamos, una validación, ¿no?, y una integración al sistema de salud inteligente ESI en eSalud por estas diferentes áreas, ¿no? La gerencia de red prestacional Revalidate, donde trabajo, elevó el documento efectivamente a la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, ¿no?, la cual la trasladó a la Gerencia de Atención Primaria, ¿no?, la cual analizó operaciones también a través de su representante, y GCTIC dijo que era factible de ser validada, trasladada, replicada, pero ahí quedó, ¿no? Entonces, las investigaciones, sean en MINSA o sea en eSalud, digamos que se tienen que ir empujando para que aporten algo al cambio de las normativas que existen. Estoy hablando que la normativa que existe en eSalud data del 2010. Ahí nomás ya tenemos que ver que algún cambio debería darse, ¿no? Y si hay una investigación, ¿no?, que él dice que las cosas no necesariamente están resultando bien, entonces hay que tomarla, ¿no? Entonces, se logró desarrollar una metodología para determinar la brecha de profesionales médicos en las CIPRES con población adscrita de la red, de acuerdo al perfil epidemiológico. El análisis de este perfil por grupos de edad reveló que la mayoría de las atenciones corresponden a patología de baja complejidad, ¿no? Se identificó un exceso de médicos especialistas, sobre todo en la puerta de entrada, ¿no? Entonces, el consenso entre expertos permitió definir el perfil de profesional más adecuado por cada grupo etario y tipo de patología, ¿no?, para contribuir a una planificación más eficiente de recursos humanos.
¿Ya? Entonces, la metodología propuesta permitió identificar una brecha significativa en la disponibilidad de médicos de atención primaria, especialmente en medicina familiar. Y este déficit debería ser priorizado en futuras políticas públicas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Para la gestión del capital humano, pensando en el adulto mayor, ¿no? Lo primero, antes de formular cuántos geriatras tenemos, porque yo creo que acá, si yo les pregunto, ¿cuántos geriatras ustedes creen que debe contratar el Seguro Social? ¿Alguien podría atreverse a decirme una cifra? ¿No? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer ese cálculo? Y efectivamente, en el tema de gestión, primero empieza por las normas. ¿Por qué? Porque tenemos mucho recurso valioso, investigadores, geriatras, ¿no? Investigadores, te pueden decir cómo organizar el modelo, pero si no está planteado, ese especialista con toda esa capacidad no puede hacer las acciones que pudiera estar haciendo en su ámbito de trabajo, no puede. Tiene que haber una norma, tiene que haber un parámetro de acción para que aquel especialista pueda, digamos, hacer lo que sabe hacer, lo que tiene que hacer y a partir de ahí incluso entrenar recursos. ¿Las normas son necesarias? Son necesarias. Entonces, han visto ustedes en las diferentes ponencias que en el Ministerio de Salud tiene algunas cuantas normas ya enfocadas a ello y Salud, una de las últimas normas que ha sacado es en diciembre de 2025, ahorita, ¿no? Que se llama Manual de Cuidado Integral de la Persona Adulta Mayor en las CIPRES del Seguro Social de Salud, o sea, aplicable a todas las instituciones prestadoras de salud, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Entonces, esta es la última que ha sacado. Entonces, justamente en esta última están las diferentes herramientas de evaluación que ustedes ya lo han tocado con los especialistas en su momento, ¿no? Pero que los gestores tenemos que conocer para plantear cuál es el punto de quiebre donde del médico general o familiar yo voy a necesitar al especialista y cuántos voy a necesitar. Si no, no puedo. ¿Me entienden? La figura, por eso que un poco… Entonces, aquí ya los que han participado de esta norma técnica han dicho, bueno, podemos utilizar en la puerta de entrada la escala clínica de fragilidad, el tamizaje ICOP o ICOPE, ¿no? Entonces, podemos utilizar eso para poder definir frente a qué adulto mayor yo me encuentro. Porque, ojo, podemos decirlo, hay estudios internacionales que te dicen cuántos adultos mayores pueden estar pasando por un déficit, por una condición de fragilidad, ¿no? Etcétera, etcétera, pero el Perú como país falta investigación al respecto. Falta tamizaje, falta ver en la seguridad social, falta ver qué tipo de adulto mayor es asegurado en salud y qué es lo que voy a hacer, cómo voy a intervenir, ¿no? Entonces, esta es la escala de fragilidad, que ustedes ya la han visto, es un tema visual, ese es el ICOP. Y entonces, esto que les enseñó la doctora Vanessa Miranda en la mañana, ¿no? Para nosotros, para hacer un ejercicio, de acuerdo a lo que les he comentado, para nosotros como gestión sería importante esto, por ejemplo, ¿no? Aquí los técnicos en geriatría, encabezados por la unidad de adulto frágil del Hospital Rebagliati, nos plantearon esto al primer y segundo nivel de atención y se han hecho cargo de la capacitación del equipo multidisciplinario para trabajar sobre esta herramienta y tener, después de la intervención que empieza por el ICOP 1 a cargo de la enfermera y el ICOP 2 a cargo del médico general o familiar, ¿no? A tener estos resultados, ¿no? Es un paciente adulto mayor sin déficit, es un paciente adulto mayor con déficit, pero fragilidad menor de 5, o es un paciente adulto mayor con déficit y fragilidad mayor o igual a 5. Entonces, ¿en dónde entra a tallar el geriatra? En el paciente adulto mayor con déficit mayor o igual a 5. Entonces, para saber, si hablo solamente de mi red, cuántos geriatras voy a necesitar para que hagan esta evaluación, tendría yo que saber primero cuál es la organización, cuál es la intervención técnicamente hablando que ustedes proponen. Y para eso hay estas herramientas, ¿me entienden? O sea, ahí nace el asunto. Entonces, doctora, yo necesito porque miren, he aplicado la herramienta y tengo tantos que debería tener por lo menos una evaluación de un médico geriatra, etcétera, etcétera. ¿Podemos valernos de estadísticas o información internacional? Sí. ¿No? Pero deberíamos empezar a construir un diagnóstico del tipo adulto mayor que tenemos, ¿no? Entonces, empieza así, ¿y qué más? Para que ustedes vean que no es tan fácil así, tenemos que consensuar sobre qué registro CIE vamos a tabular ese adulto mayor. No hay un CIE que te diga, paciente adulto mayor sin déficit, paciente adulto mayor con déficit menor, no hay, ¿no? Las doctoras que están participando de Rebagliati en esta situación, hemos visto un CIE que se acerque y es el consenso
que nos va a dar después el análisis de los datos. Ya, registremos todos, es el paciente adulto mayor con déficit pero fragilidad menor de 5, con el Z 63-62. Es un consenso. No es porque efectivamente dice tal exactamente, ¿no? No dice tal exactamente, pero ya te habla de alguna limitación, si es que uno lo busca en internet, en el libro, lo que sea. Entonces, es un consenso, tenemos que llegar a consensos. Los técnicos, los especialistas tienen que dar un consenso. ¿Sobre qué vamos a registrar esto, esto y aquello? Para ayudarle al gestor a tomar una decisión del perfil de especialista, cuántos necesitamos y dónde los vamos a poner. Y quién los va a acompañar en la intervención. ¿Me entiende? O sea, no es tan fácil decir, ya sí, porque usted no contrata, no. O sea, tiene que haber la norma, tiene que haber la intervención, tienen que decir cómo nos vamos a organizar, ¿no? En dónde, cómo, y después ya vemos el planteamiento, sumamos, restamos, etcétera. Entonces aquí estamos diciendo, en esto que empezó a aplicar 2025, la red prestacional Revalidati, está aplicando 2025-2026, una muestra de 5.500 adultos mayores van a pasar por ese tamizaje y va a ser una muestra significativa para decir qué tipo de adulto mayor se atiende en la red prestacional Revalidati. Eso es lo que vamos a decir con ese estudio y este año termina. El 2025 ya se tamizó a la mitad. Ahora se va a terminar con la otra mitad y vamos a poder inferir con un estudio qué tipo y proyectar qué recurso. La norma nos avala, ahí está la norma. Y eso es bueno. Entonces, aquí estamos haciéndolo así y ya decimos, cuando está frágil, mayor de 5 o igual a 5, con déficit, este lo ve el geriatra. Y hay algunas otras condiciones de interconsultas o pacientes comórbidos, etcétera, etcétera, que también algunos otros especialistas piden que el geriatra intervenga, ¿no es cierto? Que son condiciones que también las hemos tenido, digamos, que considerar acá. Y esto es, este es un consenso también. Este es un consenso al que ha llegado la red Revalidati para saber los criterios de interconsulta o referencia a la especialidad de geriatría. Tenemos tan poquito geriatra y los geriatras nos decían, ¿cómo es posible que estoy en mi consultorio? Y yo le digo, señor, ¿por qué viene? O al familiar, y me dice, por mi receta, doctor. O sea, por receta nomás, es uno, y que consiguen la cita. Entonces, ¿y la receta no le ha podido dar el médico general? No, porque dice, como tengo 65, tengo que ir al geriatra. Y están esperando la cola de pacientes disfuncionales y con toda la historia que usted ya sabe, ¿no? En la cola. Entonces, no puede ser así. Entonces, criterios de interconsulta o referencia a la especialidad de geriatría. Este es un consenso, ¿no? Que ha llegado a los especialistas de geriatría para decir, lo primero tiene que ver con el ICOP, que hemos dicho, acá está, PAN con déficit mayor de 5, acá está, eso en primer lugar, ¿no? ¿Y qué dice este CIE? El CIE dice limitación de actividades debido a discapacidad. No dice el término exactamente, ¿ah? Pero nosotros hemos llegado a un consenso que ese es el CIE que vamos a utilizar para poder interconsultar o referir a la especialidad que corresponde. Para la intervención, para que en esta intervención que haga el especialista sea, ¿no?, el plan de trabajo con abordaje multidisciplinario, etcétera, etcétera, de acuerdo a la condición de ese paciente. Entonces, y acá está el resto de las otras patologías que también acá abajo las hemos puesto, ¿no? Va geriatría, médico geriatra, manejo del motivo de interconsulta, ¿no? Entonces aquí están los otros motivos de interconsulta o referencia a la especialidad, ¿no? La polifarmacia, que no está así como sí es, sino está como efecto adverso no especificado de un medicamento, etcétera. Entonces, este es un consenso, ¿ya? Sobre esto estamos empezando a trabajar, ¿no?, las interconsultas o referencias. Entonces, aquí este es un ejercicio, y ya con esto termino, en donde podríamos utilizar para el cálculo de los geriatras, por ejemplo, en la red Revalidati, ¿no? Aquí están todos los establecimientos de salud con población adscrita y su población de 60 años a más, ¿no?, que es la población adulta mayor, ¿no? Aquí tenemos la extensión de uso 55%, eso quiere decir las veces que el asegurado va a atenderse, no va el 100% de personas, el 55% de la extensión de uso es el estándar que utiliza el seguro. O sea, del total de asegurados, un poco más de la mitad van a su seguro social, eso significa, ¿no? Y con ese indicador es el que gestiono la oferta, ¿ya? Entonces, la mitad de todos estos que me resultan, al 55%, un poco más de 200.000, son los asegurados factibles
de atenderse en los establecimientos de salud de la red Revalidate. Nosotros hemos hecho una comparación de esto que decimos teóricamente con las consultas del paciente adulto mayor del 2025, que está en el registro. Y miren, 200, similar, se cumple lo que estamos diciendo acá, se cumple, ¿no? Entonces, ¿y qué hacemos con estos consultantes de esta edad? De acuerdo a la bibliografía internacional, el 35% de los adultos mayores tienen un problema de fragilidad y más del 55% ya tienen algún tipo de déficit. En otros países, por ejemplo, el déficit cognitivo está en primer lugar. Nosotros estamos haciendo acá nuestro déficit. Hasta ahorita los resultados van por el déficit sensorial, luego el déficit motor y tercer lugar el cognitivo. O sea, y si somos diferentes a Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta cómo es importante aplicar? Sensorial es lo principal, ahorita que está saliendo, o sea, auditivo, visual, esas cosas, ¿no? Motor, limitaciones, ¿no? Entonces, es diferente de repente a Europa u a otros estudios. Entonces, le aplicamos el 35% de fragilidad y esto es lo que debería ver de pronto el médico geriatra. Ahí yo le he puesto 2 veces. Una primera vez, porque lo estoy interconsultando, refiriendo al especialista, y de repente una siguiente vez a los 6 meses, o de control, o al año, o establecer así. Tenemos que construir. ¿Cuántas veces va a ver el médico geriatra a este tipo de pacientes? Que ya le hemos derivado, de acuerdo a los criterios que hemos definido. Solo una vez, puede ser una sola vez, aunque sea por el tema de recursos, o mínimo 2 veces. Una primera y una a los 6 meses, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que define el especialista. Estos temas se construyen. Entonces, yo le he puesto 2 veces. Si hacemos 2 veces, esa sería la cantidad de atenciones al año que deberíamos estar haciendo, cerca de 15.000. El rendimiento de geriatra es 3 por hora, de acuerdo a la institución, ¿no? Las horas programadas de consulta son 100 horas, ¿no? Y los médicos que tenemos, 3 geriatras, ¿no? En toda la red. ¿Cuántos ellos nos pueden hacer? 10.000 consultas, digamos. ¿Y cuántas necesitamos? Como 70.000. ¿Cuál es mi brecha? Y así, ¿cuántos médicos necesitas? 38 médicos. Solamente en el ámbito consulta externa, ambulatorio. No estoy hablando de los hospitalizados, ¿no? Por ejemplo, Angamos, ahí le he puesto 1, pero tiene 3. Pero los otros 2 geriatras se dedican a hospitalización. No están programados en consulta externa, ¿se dan cuenta? Entonces, no estamos hablando de hospitalización o de algunos otros servicios más complejos como el tercer nivel, que deberías, tú refieres, no al geriatra, refieres de repente a oncología, pero el geriatra es parte de la unidad de abordaje multidisciplinario de ese paciente comórbido. La unidad de ortogeriatría, la unidad, ese tercer nivel es otra nota. Esto es consulta ambulatoria, nada más, ¿no? Entonces, mínimo en este ejercicio hemos encontrado 38 geriatras, por decirlo así, ¿no? Y si nosotros decimos, no, solamente ya una vez, aunque sea que venga, ya 16. ¿Cuánto me salió en el estudio? 14. ¿Se dan cuenta que más o menos por ahí está, de acuerdo a la consulta que vengo haciendo en la red Revalidate? Bueno, entonces, ya para terminar, entonces, siempre hablamos de universalización de salud, ¿no? Que es importante y hacia ahí avanzamos, pero es importante que interioricemos que sin el cierre adecuado de brecha de recurso humano, el cierre adecuado de brechas de recurso humano en el sector, no será posible realmente una atención de calidad, ¿no? Todas las investigaciones, todos los esfuerzos que realicemos en este marco servirán realmente para construir una herramienta para gestionar de manera adecuada el capital humano en salud, ¿no? Cuidar de la salud de los adultos mayores es un acto de amor y gratitud hacia quienes han construido nuestro presente. Muchas gracias.